Dios al cual usted y yo, de ese Dios que usted y yo leemos en la Biblia, es maravilloso saber que no ha cambiado. Amén. Es maravilloso saber que ese Dios que hizo maravillas ayer, que hizo prodigios ayer, amén, que en tiempo pasado se manifestó con poder, que manifestó su gloria, ese Dios, sí, que usted y yo leemos en esta palabra bendita, amén, ese Dios no ha cambiado, no ha cesado, su brazo no se ha cortado, amén, su poder está latente, su poder sigue vigente. Por eso es maravilloso saber, es maravilloso y poderoso saber que aquel Dios que usted y yo leemos acá en la Biblia, amén, que usted y yo buscamos acá en este libro santo, ese Dios que hizo prodigios, señales y maravillas, no ha cambiado. Amén, no ha cambiado. El Dios que usted y yo servimos, alabamos y glorificamos, no ha cambiado. Dice la Biblia, es el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos. Amén, o sea, su poder está vigente. ¿Sí? Claro, su poder está vigente, que aquel Jesús que caminó sobre el agua, que dio vista a los ciegos, oído a los sordos, que hizo hablar a los mudos y que hizo caminar a los que no caminaban. Dígame usted si no es maravilloso saber que sigue vigente, que su poder está vigente. Amén, que todo aquello que usted y yo leemos en la Biblia que Dios hizo, ¿sí? A través de Jesús, a través de los profetas, a través de los apóstoles, ese poder está vigente y ese poder está para todo aquel que lo anhela. Ese poder está para todo aquel que cree, para todo aquel que se dispone en los brazos de Dios, en las manos de Jesús. ¿Sabe para qué? Para Dios poder usarlo. Amén. Acuérdese que Él no cambia, su palabra no cambia, su palabra no es de ayer, su palabra es de hoy día, su palabra es de ahora. Amén. Su poder está ahora, la fe es ahora. ¿Sí? O sea que lo que sucedió ayer, hoy puede suceder algo mucho mayor. Sí, porque su palabra no cambia, porque Él no cambia. Decía yo que aquel Jesús que caminó sobre el agua, que dio vista a los ciegos, oído a los sordos, que hizo hablar a los mudos y que hizo caminar a los que no caminaban. Es maravilloso saber que ese Jesús, mi Jesús, tu Jesús, no ha cambiado. Amén. Es maravilloso saber aquello que ese Cristo que usted y yo, al cual usted y yo servimos, no ha cambiado. Sigue allí vigente, su poder sigue vigente. Lo que Él hizo en la cruz lo hizo una vez y para siempre. Amén. Él está vigente, su palabra está vigente, su poder está vigente, los milagros están vigentes. Hoy día hay gente que dice que ya no hay más milagros. No, cada día usted y yo somos un milagro de Dios. Si usted y yo no respiramos porque usted y yo podemos. Es la voluntad de Dios. David decía, yo me acosté, dice, y dormí porque Jehová me despertaba, porque Él lo sustentaba. Amén, o sea, hay algo que tú y yo no podemos hacer por sí solos. Es Dios obrando a través de nuestra vida y obrando porque Él no ha cambiado. Y esa debe ser una de las mayores anclas de nuestra fe. ¿Sí? El saber que nuestro Dios no ha cambiado, sino que sigue siendo el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sí? Eso es nuestra ancla, lo que nos tiene que hacer permanecer estables, inamovibles en lo que Él ha dicho. Amén, en lo que Él ha dicho que hará, en lo que Él ha dicho que traerá. Eso es lo que te tiene que mantener ahí, inamovible, estable conforme a lo que Dios nos habló. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es fiel y verdadera y dice que el cielo y la tierra puede pasar, pero que su palabra no pasará. ¿Sí? Por eso es maravilloso saber que el Dios de ayer es el mismo que nos sostiene el día de hoy. Ese Dios que sostenía toda la creación en el principio es el mismo que nos sostiene el día de hoy. Amén. Ese Dios que creó todas las cosas en el principio, que trajo el orden cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Ese mismo Dios es el que trae el orden hoy. Ese mismo Dios es el que provee hoy. Es el mismo Dios que por su palabra crea todas las cosas en este tiempo. Amén. Porque Él no cambia, su palabra no cambia. Claro, ese mismo Dios que nos sanó ayer te puede sanar hoy día a ti también, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Ese mismo Dios que obró en tu vecino puede obrar en ti. Ese mismo Dios que hace 10 años hizo un milagro extraordinario, hoy día lo puede volver a hacer porque su poder no ha cambiado, porque su palabra no ha cambiado. Claro, su palabra no ha cambiado, su poder no ha cambiado, Él no ha cambiado, Él sigue vigente. Claro, Él sigue vigente para todo aquel que le busca. Para todo aquel que le busca. Por eso la importancia de relacionarte con Él. Por eso es maravilloso saber que el Dios de ayer es el mismo hoy, es el mismo por los siglos de los siglos. Claro, es maravilloso saber que el mismo que puede, que es el mismo que puede hacer lo que antes también hizo. ¿Sí? Es el mismo que puede hacer lo que antes también hizo. Y esa es la diferencia entre uno
Esa es la diferencia entre unos y otros. ¿Sabe cuál es la diferencia? El Dios en el cual usted y yo tenemos depositada nuestra fe. Eso va a marcar la diferencia. Claro, ¿sabe lo que marca la diferencia? El Dios en el cual usted y yo depositamos nuestra fe, en el cual usted y yo creemos. ¿Sabe por qué? Porque nadie tendrá el poder o la capacidad que tiene nuestro Dios para sostenernos, para ayudarnos. Claro, para hacer lo que Cristo hizo en aquella cruz. Nadie lo podrá hacer, solamente Cristo lo hizo una vez. Sí, y esa vez que lo hizo para siempre. Por eso usted y yo no podemos dejar de confiar en Dios. No podemos dejar de creer, no podemos dejar de sustentar esa fe, esa confianza en Él. No podemos dejar nosotros de alimentar esa fe, fortalecerla cada día a través de su palabra, a través de la búsqueda constante de Él. No podemos, ¿sabe por qué? Porque no hay otro que pueda hacer lo que hizo ayer, el día de hoy. No hay otro que pueda hacer lo que se hizo cientos de años atrás y que todavía se pueda seguir haciendo hoy. No hay otro que pueda hacer eso, solamente Dios. Por eso la importancia de aquello. Claro, porque por eso la importancia de aquello. Por eso que el peor error que alguien puede cometer es apoyarse en su propia fuerza o apoyarse en la fuerza del hombre. ¿Sabe por qué? Porque hay uno solo que permanece. Hay uno solo que nos sustenta, hay uno solo que nos puede sostener. Y ese solamente es el Señor, ese solamente es Jesús, ese solamente es nuestro Padre. ¿Sí? Solamente nuestro Padre. ¿Sabe por qué? Porque mientras nuestra fuerza, mientras están ahí, pero son limitadas. Son limitadas a todo lo que usted y yo debemos alcanzar o tenemos que hacer. Pero si está la fuerza de Dios en ti, si están en mí, habrá un poder extraordinario y sobrenatural para poder que tú y yo lleguemos hasta el final. Claro, para que podamos llegar hasta el final, porque nuestras fuerzas son limitadas, pero las de Dios no lo son. Las de Dios no lo son, por eso apóyate en el Señor, apóyate en su fuerza, apóyate en la fe. Cultiva la fe, fortalécela cada día por medio de lo que Dios te habla, por medio de lo que Dios está haciendo a través de su palabra y en tu vida. En este tiempo no queda no hay otra cosa que fortalecerse en la palabra de Dios. No hay otra cosa que tomar lo que Dios nos dice, lo que Dios nos trae. Alimentarnos de ella, nutrirnos de ella para poder resistir lo que viene o lo que estamos viviendo en el tiempo de hoy. Si usted cree que va a poder resistir en su fuerza, déjeme decirle una cosa, está perdiendo tiempo y cuando venga el día malo no lo va a poder soportar. ¿Sabe por qué? Porque es ahora donde usted y yo necesitamos fortalecernos en Él. Es ahora donde usted y yo necesitamos buscar de Él. Porque cuando venga el día malo, cuando venga la situación, el problema, cuando venga aquello contrario a tu vida, no lo vas a poder soportar. Lo único que te hace soportar, lo único que te puede llevar a esperar, claro, y a alcanzar lo que Dios te ha dicho, es que tú y yo coloquemos la fe en Él. Es que usted y yo creamos a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios ha establecido. Es que usted y yo nos aferremos a Él, nos abracemos a Él. Claro, porque esta tiene que ser una convicción. Claro, tiene que ser una convicción en ti. ¿Qué cosa? Que solo Él nos puede sostener. Claro, esa tiene que ser nuestra fe, la que nos hace permanecer firme en el tiempo, en lo que Dios, en lo que Dios ha dicho que hará. Eso es lo que te hace permanecer creyendo en lo que Él es. Tu fe, nuestra fe. Y eso es lo que hace vencer todo lo que pueda venir contra ti. ¿Sabe lo que vence? ¿Sabe lo que puede vencer? Lo que viene contra usted es su fe. No hay otra cosa que venza. Si usted cree que son su fuerza, si usted cree que son sus recursos, no lo es. No lo es, porque en algún momento se acaban. Los recursos del hombre son limitados. Los recursos del hombre son limitados. Pero los de Dios no. Los recursos de Dios son ilimitados. Las fuerzas de Dios son ilimitadas. Claro, hermano, y cuando viene el problema, en tu fuerza tú no puedes resistir. Pero en las de Dios te aseguro que sí. En la fuerza de Dios te aseguro que sí. Porque usted y yo estamos con aquel que no ha perdido batalla. Con aquel que todo lo puede. Con aquel que puede cambiar una circunstancia, una situación, un lamento, en gozo, en risa, en baile.
Claro, por eso las fuerzas de Dios no son limitadas, no se limitan a la circunstancia, no se limitan a la situación, no se limitan a lo que tú y yo enfrentamos. Cuando el hombre o la mujer de Dios se fortalecen en Él, hay un gozo que lo coloca por sobre la situación. Hay algo dentro tuyo que te coloca por sobre la circunstancia. Hay algo dentro tuyo que te coloca por sobre el problema. Por eso necesitamos fortalecernos en Él. Necesitamos direccionar nuestra confianza en Él, esperar en Él y creyendo que lo que Él ha dicho, Dios también lo hará. Dios también lo cumplirá. Esa es la convicción y esta fe la que nos hace permanecer firme en el tiempo en lo que Dios nos ha dicho. Porque todo hombre o mujer que aparece en la Biblia no la tuvieron fácil. Si usted cree, la Biblia dice que aquí hubieron hombres que apagaron, cerraron boca de leones, apagaron fuego. Pero no la tuvieron fácil. Fue gente que decidió, se determinó a creer, a confiar en lo que Dios le había dicho. Y aún dice la Biblia que ellos, aún no viendo lo que Dios les dijo en esta tierra, no desmayaron, no dejaron de confiar, no dejaron de creer. Y eso de que no desmayaron no quieren decir que cuando vienen los problemas, tú y yo, no desmayemos, o sea, no perdamos fuerza, no. Estamos en este mundo y vamos a enfrentar situaciones. Pero la importancia para no decaer cuando viene el problema, cuando viene la situación, cuando te viene a desmayar, cuando viene a restarte, la importancia de no caer es creer en Dios. Es tener la confianza puesta en Él, es tener nuestra confianza depositada en Él. Es la única forma que tú puedas permanecer en pie, esperando lo que no ves, esperando lo que el mundo dice que no va a llegar. Es la única forma, hermano, es manteniendo una conducta de fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. No es una fe para alcanzar cierta cosa, no es una fe para alcanzar un objetivo puntual, no. Tu vida tiene que ser una vida de fe. Tú y yo como hombres de Dios, mujeres de Dios, como hijos de Dios, como justos, justificados por Cristo, tenemos que tener una vida de fe. No fe solo para lo que quiero alcanzar o lo que quiero hacer, no. Necesitamos tener una vida de fe. Claro, una vida de fe, porque si no vamos a desmayar. El que no tiene una vida de fe desmaya. Por eso es que un día usted lo ve saltar, un día lo ve lleno de gozo y al otro día no. Un día lo ve danzando y al otro día dando testimonio del de afuera. ¿Sabe por qué? Porque tuvo fe para algo, pero no para terminar su vida en fe. Pablo dice, he peleado la buena batalla. He guardado la fe, dice. La guardó, o sea, no dejó, he terminado la carrera, he guardado la fe. No dejó de confiar en Dios. No dejó de confiar en Dios. O sea que llevó su vida, vivió su vida en fe. Vivió su vida creyendo. Vivió su vida creyendo en lo que Dios le habló. Claro, por eso fue Jesús quien nos dijo a cada uno de nosotros que en este mundo, ¿qué tendríamos? Aflicciones, no aplausos, problemas, situaciones. O sea que van a venir situaciones, que van a haber días malos que tú y yo vamos a tener que vivir y vamos a tener que enfrentar. ¿Sabes por qué? Porque está establecido. Jesús nos advirtió de aquello, pero también nos encargó que usted y yo debíamos confiar en Él. Que usted y yo debíamos confiar en Él porque dijo que el que confiaba en Él, Él le ayudaría a vencer. Claro, porque dijo, yo ya vencí. Y si yo vencí y ustedes confían en mí, yo venceré también. Yo también venceré con ustedes. Claro, ustedes también podrán vencer en mí, dijo Jesús. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Jesús nos dio a entender que si somos capaces de creer y confiar en Él, ¿sí? Él mismo nos haría vencer esas cosas. ¿Qué cosas, pastor? Las que enfrentamos, las que naturalmente tú y yo no podemos enfrentar. Por eso que para abrazarse de Jesús, escúcheme bien, para abrazarse de Jesús debe también soltar el mundo. No, pastor, yo me quiero abrazar de Jesús y también del mundo. No, para abrazarte de Jesús vas a tener que soltar lo de acá abajo. Claro, para abrazarte de la fe tendrás que soltar la incredulidad. Porque no hay manera de abrazarse a ambos. No hay manera de abrazar al mundo. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. No hay forma de que te abraces a Jesús sin querer soltar o sin querer de abrazar el mundo. No hay forma, hermano, nos engañaríamos nosotros mismos. Claro, o abrazamos a uno
o abrazamos al otro, pero nunca Dios nos permitirá, que usted y yo queramos abrazar a los dos. No, yo abrazo a Jesús y abrazo al mundo. No, Dios no va a permitir eso. Por eso que la fe te hace determinarte. La fe te hace determinarte, y cuando tú te determinas, hay algo que dentro tuyo, no te permite rendirte ni desmayar. No te permite desmayar, no te permite rendirte. ¿Sabes por qué? Porque estás abrazado del más grande. Estás abrazado de Jesús. Estás abrazado del que tiene poder. ¿Sabes para qué? Para mantenerte de pie, para mantenerte a flote. Claro, por eso yo creo que hay cosas que no se van a hundir en ti. Hay cosas que no se van a hundir. ¿Sabes por qué? Porque has puesto tu confianza en Dios. Has puesto tu confianza en Él. Estás esperando en Él. Porque tú sabes que en quien tú pusiste tu confianza, Él también hará. Él también hará. Por eso hoy día yo creo que a lo mejor si usted está allí en su casa, si está padeciendo, si hay algo que lo está atacando, si hay algo que lo está oprimiendo y usted está esperando en fe, usted está creyendo en fe, usted está viviendo en fe, usted no va a desmayar. Usted no va a desmayar. ¿Sabe por qué no va a desmayar? Porque hay otro, es otro el que lo sostiene, y ese es Jesucristo. Es otro el que te sostiene, ya no son tu fuerza, ya no estás parado en tu fuerza, estás parado en las fuerzas de Él. Y si estás parado en las fuerzas de Él, nada te hará desmayar, nada te hará desmayar. David dijo, hubiese yo desmayado, dijo, si no creyere, si no hubiese tenido fe, porque tuvo fe, no desmayó. Y si tú tienes fe, no desmayarás tampoco. No desmayarás tampoco, porque ya no son tu fuerza. Claro, por eso la importancia de abrazarnos de Jesús, y dejar de abrazar al mundo. Dejar de abrazar lo terrenal, porque no podemos abrazar los dos. Nos engañamos solos. No podemos, hermano, y no funcionamos, ni operamos, ni la fe, ni el poder de Dios opera a través de nosotros si estamos abrazados a los dos. Claro, y no es que estemos ajenos a las realidades, sino que usted crea que en Él hay una verdad que es mayor a la realidad que usted vive. Acuérdense que fue Jesús el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. En Él hay una verdad, hermano, que es mayor a la realidad que tú y yo vivimos. En Él hay una verdad. Su palabra es verdad. Por eso, porque su palabra es verdad, porque su palabra vence la realidad, porque su palabra está por sobre la realidad, es que tú no desmayas. Sí, es que usted no desmaya. Si usted está abrazado a esa palabra, si está abrazado a Jesús, usted no va a desmayar. No va a desmayar. Vendrán problemas, lo golpearán, lo rozarán, no sé. Pero vas a permanecer de pie. Vas a flotar, no te vas a hundir. ¿Sabes por qué? Porque la fe te mantiene ahí. El buscar de Dios, el poner tu confianza en Dios te mantiene ahí. Claro, no es que estemos ajenos a la realidad, le decía, sino que usted crea que en Él hay una verdad que es mayor que su realidad. Por eso Juan en el capítulo 14, verso 6 dijo, aquí no sé si te lo pasé, pero parece que no. Pero lo tengo aquí, mire lo que dijo Juan en el capítulo, vamos a ir al mensaje por mientras Cristian, al Salmo 27, ¿ya? Mire lo que dijo Juan en el capítulo 14, verso 6, le leo esto como introducción antes de entrar al mensaje. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, hay una verdad que es mayor que la realidad que usted y yo enfrentamos. Ahora, conforme a lo que dice Juan, conforme a lo que dice Juan, no se trata de que usted sea alguien irresponsable, sino que usted y yo seamos, usted y yo somos llamados a ser gente de fe. Escuche bien, usted y yo somos llamados a ser gente de fe. Y no es posible ver la fe sino hasta que usted la necesita. Usted no podrá ver su fe o la fe que tiene sino hasta que esté bajo presión. Cuando el hombre y la mujer están bajo presión, recién sabe cuál es su confianza que tiene en Dios o en dónde tiene puesta su confianza. Porque todos pueden hablar de fe, pero esa fe de la cual hablamos solo se verá, mi hermano, si está o no está cuando usted la necesite. Ahí se ve realmente si la fe de la cual hablamos está en nosotros y opera a través de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque se va a notar cuando usted la necesite. Claro, cuando usted enfrente su situación y tenga que estar de pie, se va a notar si esa fe de la cual usted hablaba permanece en usted. Por eso que ningún hombre, mire lo que le voy a decir, o alguna mujer, llegará a ser un hombre o una mujer de fe, sino hasta que su fe sea aprobada.
hasta que su fe sea probada. Nadie puede llegar a ser un hombre o una mujer de fe, hermano, si no vive las aflicciones. Claro, si no vive los procesos. Nadie puede saber la fe que tiene si no vive circunstancias, problemas o situaciones. Usted no sabe si la naranja tiene jugo hasta que usted no la exprime. Se puede ver muy hermosa, de buen color, cierto, apetitosa, pero si usted no la exprime, nunca sabrá qué es lo que habrá dentro de esa naranja. Claro, lo mismo pasa con la fe. Lo mismo pasa con la fe. Oiga, no puedo entrar al mensaje, ya vamos a entrar. Lo mismo pasa con la fe. Usted nunca sabrá la fe que tiene hasta que no le toque enfrentar problemas, hasta que no le toque enfrentar situaciones. La fe no se desarrolla en un sillón, no se desarrolla mirando tele, se desarrolla en el momento de presión. Se desarrolla, ¿sabe cuándo? Cuando usted y yo enfrentamos situaciones. ¿Y por qué tú y yo la podemos enfrentar? Porque tenemos un corazón para recibir de Dios. Tenemos la voluntad. Llevamos nuestra voluntad a buscar de Dios. Por eso tú y yo resistimos en medio de las situaciones. No es que no tengamos problemas. No es que no los enfrentemos. No es que tú y yo, tengamos una vida light. No es así. Vivimos situaciones, enfrentamos problemas, pero lo que te hace permanecer, lo que no te hace desmayar es la fe. Es la fe, y en el momento de presión se ve cuál es tu nivel de fe. Tú no necesitas tener un cerro de fe, una montaña de fe, no. Necesitas tener fe, dijo Jesús. Porque si fuere del porte la semilla del grano de mostaza, ¿qué pasaría? Le diríamos a este monte, quítate. ¿Sí? Y dice que lo que digamos, si no dudamos en nuestro corazón, lo que tú digas, lo que tú dices, dijo Jesús, te será hecho. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Mucha fe? No, necesitamos tener fe, porque la fe opera conforme a la necesidad que tú y yo tengamos, y busquemos cada día la presencia de Dios, busquemos cada día oír de Dios. Por eso el hombre no desmaya. ¿Sabe por qué no desmaya? ¿Sabe por qué? Porque cree, porque busca potenciar, desarrollar su fe. ¿Y sabe cómo la busca? Buscando oír a Dios. Buscando oír a Dios. Claro, por eso que ningún hombre, le decía yo, alguna mujer llegará a ser un hombre o una mujer de fe, sino hasta que su fe sea aprobada. El apóstol Pablo también habló un poco de aquello. Pablo dijo, muéstrenme su fe, le dijo a los corintios. Claro, le dijo, muéstrenme sus obras, le dijo, y yo les mostraré mi fe por mis obras. Amén. O sea, Pablo se estaba poniendo a prueba a él. Claro, él estaba diciendo, no es lo que ustedes dicen, es cómo se comportan, es cómo hacen, es conforme a lo que hacen. Muchas veces nosotros decimos, pero no hacemos. ¿Sí? Y cuando no hacemos, cuando viene el tiempo de la prueba, desmayamos. ¿Sabe por qué desmayamos? Porque Satanás conoce que hay una puerta abierta. Satanás conoce que hay una puerta abierta. Y sabe que cuando usted y yo no buscamos cultivar la fe, desarrollar la fe, somos presa fácil. Somos presa fácil. Satanás hace lo que quiere con nosotros, nos humilla. ¿Sabes por qué? Porque él también conoce la palabra. Claro, tú no vences porque conoces más la palabra, tú vences porque la pones en práctica. Tú vences porque crees a lo que Dios te habla. Tú vences porque crees a lo que Dios te dice y haces lo que Dios te manda. Por eso tú y yo somos más que vencedores. Por eso nuestra victoria no es el resultado. Nuestra victoria primero es caminar por el camino de fe. Es caminar por el camino de fe. Cuando tú caminas por el camino de fe, tu resultado final será la victoria. Tu resultado será la victoria porque por la fe viene. Claro, por la fe viene. Entonces, para caminar en el camino de la victoria, necesitamos caminar primero en el camino de la fe. Necesitamos caminar primero en el camino de la fe. ¿Sabe por qué? ¿Por qué necesitamos caminar primero en el camino de la fe? Porque la fe no es de momento. La fe no es ahora, no es que yo creo por algo. La fe es un estilo de vida. La fe en usted y en mí tiene que ser un estilo de vida. Hebreos 10:38, más el justo por su fe vivirá. O sea, la fe es un estilo de vida. Por eso David dice, hubiese yo desmayado. Mire lo que dice Salmo 27.
Mire lo que dice Salmo 27. La fe es un estilo de vida. ¿Quiere que le cuente algo? Quiero hablar del Salmo allí, del Salmo del cual David habla. ¿Sabe qué? David no fue un hombre que abrió el mar rojo. No fue un hombre que hizo esa hazaña como ese milagro o esa maravilla como la hizo Moisés, Dios por medio de Moisés. No fue ese hombre. Claro, si usted se fija, David no está en el salón de la fama. No está en el salón de la fe. David no fue como Elías que oró y descendió fuego. No, David no fue como Pedro que caminó sobre las aguas, que tuvo fe para caminar sobre las aguas. ¿Sabe quién fue David? Una persona que vivió en fe. Que vivió en fe. No que tuvo fe, que vivió en fe. Porque alguien puede tener fe por un milagro, pero ya mañana no la puede tener. El mejor ejemplo lo tenemos en Elías. Oró en fe. Fuego descendió, pero después un mensaje de Jezabel lo hizo arrancar, esconderse. O sea, lo hizo perder la fe, desmayar en la fe. Y usted ve que Dios usó tremendamente a Elías. ¿Sí? Lo usó tremendamente. Moisés, hey, ¿qué fue lo que Dios lo usó para hacer cosas gloriosas? Pero en un momento se le fue la fe, golpeó la piedra cuando le tenía que hablarle. Se ofuscó con lo que el pueblo decía. ¿Sí? David falló, se equivocó, hizo muchas cosas, pero permaneció en fe. Se equivocaba y doblaba tiros, humillaba su corazón y clamaba a Dios en fe. Decía, oh, por favor, Señor, perdóname, no apartes tu Santo Espíritu de mí. O sea, aún en medio de la situación que vivía, él seguía viviendo en fe. Como tú y yo podemos equivocarnos, pero la fe nos vuelve a conectar. Nos vuelve a conectar con aquel que tiene el poder para volverte de nuevo a hacer caminar por las aguas. Por eso la importancia de la fe. Este es un tiempo en donde el hombre tiene que vivir por fe. El Hijo de Dios tiene que vivir como justo. Tiene que vivir conforme a su identidad. Tiene que vivir conforme a lo que Dios estableció. Claro, conforme a lo que Dios estableció. Porque la fe no es de momento, sino que es un estilo de vida. David en la Biblia no figura como un gran hombre de fe. David nunca abrió el mar rojo como lo hizo Moisés. Tampoco lo hizo descender fuego del cielo como lo hizo Elías. Tampoco caminó sobre el agua como caminó Pedro. David sí fue un hombre de fe. Él sí fue un hombre de fe. David sí caminó en ella y vivió también a través de ella. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque quizás no hizo esas señales, pero vivió siempre temeroso, confiando, creyendo en aquel que en un momento determinado lo ungió. Claro, él antes de ser ungido, él buscaba adorar a Dios, adoraba a Dios en el campo solo, nadie lo motivaba. En medio de las ovejas, enfrentando un oso, enfrentando al león, allí estaba adorando, alabando y exaltando a Dios. Él vivía en fe, él no tenía un título. Claro, él no tenía un título, nada, al contrario, estaba retirado de todo. Pero él vivía en fe. Y yo no sé dónde tú te puedas encontrar, a lo mejor retirado de todo, quizás a lo mejor no encaja donde quieres encajar. Pero si estás viviendo, si estás confiando en Dios, si estás fortaleciéndote en Él, si eres un hombre y una mujer de fe, los problemas no te harán desmayar. No te harán desmayar. No te harán desmayar. No te vas a hundir. ¿Sabes por qué? Porque esa fe es la que te sostiene. Ese Dios de David no ha cambiado, es el mismo hoy. Ese Dios de David no ha cambiado, hermano, hermana, amigo. Es el mismo el día de hoy. Es el mismo poder. Su poder no ha cambiado, está vigente. Claro, está vigente, sus milagros están vigentes, sus respuestas están vigentes, su palabra está vigente. Claro, por eso puede ser que usted tenga fe para alcanzar quizá algo específico, le decía, pero a lo mejor no para vivir por ella. Acuérdese que Elías tuvo fe para hacer descender fuego del cielo, pero no para permanecer en ella cuando Jezabel le envió el mensajero. Y la Escritura nos enseña que la fe es una sola, que la fe no es solo para algo específico, sino que la fe es para vivir en ella,
para vivir por ella, claro, para vivir por ella y para permanecer en ella. Por eso Jesús dijo que el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Claro, no es solo para lo que yo necesito en un momento determinado. Es para que tú camines en ella, vivas en ella y te mantengas en ella. Por eso cuando alguien no se mantiene en la fe, comete el peor error que puede cometer un creyente. Claro, comete el peor error. ¿Sabe por qué? Porque cuando no te mantienes en la fe, te mantienes en tu fuerza. Y en tu fuerza no hay recursos. En tus fuerzas son limitadas. Mis fuerzas son limitadas. Las de Dios son ilimitadas, pero las tuyas sí, las tuyas son limitadas. Por eso la importancia de mantenerse creyendo, de mantenerse caminando en fe. Claro, por eso que lo que Dios va a probar en nosotros o en cada uno de nosotros no es cuánto conozcamos la Biblia. ¿Sí? No es cuánto conozcamos la Biblia o los años que usted y yo llevemos asistiendo a la iglesia, porque le aseguro que no será así. Dios no va a probar cuánto conoces de la Biblia. Dios va a probar cuánta fe tú tienes. Cuánto de lo que conoces tú estás creyendo y ejecutando. Eso es lo que Dios va a probar en nosotros. Usted se puede saber este libro santo de memoria, pero solo tiene información. Pero si tú y yo, de lo que conocemos, lo ponemos en práctica cada día, eso será lo que agrade a Dios. Eso será lo que agrade a Dios, porque claro lo dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe sin obra, o sea, lo que tú y yo conocemos de Dios sin ponerlo en práctica, no le agrada. No le agrada, sino que lo que Dios va a probar a través de las diferentes circunstancias y situaciones que enfrentemos en la vida será nuestra fe. Lo que Dios probará en cada uno de nosotros a través de los momentos difíciles que enfrentamos será si usted y yo estamos haciendo uso de la victoria que Jesús nos dio. Mire lo que dice Salmos 27. Vamos a ir al mensaje porque si no, no voy a alcanzar. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Salmos 27, 13. Dice, hubiera yo desmayado. Dice así en el nombre de Jesús. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Escuchen lo que parte diciendo David. Dice, hubiera yo desmayado. Ahora mire, preste atención. ¿Por qué no desmayó? Porque creyó. Dice, hubiera yo desmayado. O sea, hubiese yo decaído si no hubiese tenido fe, dijo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré las bondades de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, lo que a ti te puede hacer desmayar es una sola cosa. Lo que te puede detener es una sola cosa. ¿Sí? Es la falta de fe. O sea, David podía ser muy espiritual. David podía ser un adorador. ¿Sí? Un buen cantor. ¿Sí? Claro, David podría ser un tañedor como era. Pero si no tenía fe, iba a desmayar igual. Iba a desmayar igual. Y esto no quiere decir que tú no desmayes, porque van a venir situaciones, pero es diferente a cuando tú estás parado en fe. Claro, porque las situaciones vienen, te hacen tambalear, pero te vuelves a parar. Te hacen caer, pero te vuelves a parar. ¿Sabes por qué? Porque hay algo dentro tuyo que te pone en pie. Ya no son tus fuerzas. Ya no son tus fuerzas, no son mis fuerzas. Son las fuerzas de Dios operando por medio de esa fe. Claro, la fe en la esencia es el combustible que tú y yo necesitamos. No solo para accionar, sino que para avanzar. Para avanzar. Usted y yo podemos tener un hermoso vehículo, pero si no tiene el combustible, no tiene nada, tiene un montón de metal. Usted y yo podemos conocer todo lo que conocemos, pero si no lo pones en práctica, de nada nos sirve. Por eso David dice, hubiese yo desmayado si no creyese, si no hubiese tenido fe, dice. Si no hubiese tenido fe, ¿en qué? En lo que Dios me dijo, en que veré las bondades de Jehová en la tierra de los vivientes. Y hoy día estamos en un tiempo en que tú y yo necesitamos tener fe. Estamos en un tiempo en que necesitamos tener fe, porque el día malo viene. Porque a lo mejor el día malo ya está. Yo no sé lo que estás viviendo, pero puede ser que ya esté. Que en tu vida ya esté afectando diferentes áreas de tu vida, de tu hogar. Y si no hay fe, David dice que vamos a desmayar.
Porque la única forma de mantenerse creyendo en pie, no desmayando, es creyendo. Es creyendo, no hay otra forma. No hay otra forma de que tú permanezcas abrazado de Dios, abrazado de Jesús, abrazado de su palabra, si no es por medio de la fe. Si no es por medio de la fe, no. Porque por la fe tú y yo somos también salvos. ¿Por qué? Por la gracia en Cristo Jesús. Claro, por la fe en Él. Es un regalo, claro que sí, pero tienes que tener fe para creer en lo que estás recibiendo que no estás viendo. Por eso la importancia de lo que dice el salmista David. Lo que Dios va a probar en cada uno de nosotros a través de los momentos difíciles que enfrentamos será si usted y yo estamos haciendo uso de la victoria que Jesús nos entregó. ¿Sabe usted cuál es la victoria que Jesús nos entregó? Él lo dijo. Dijo, y esta es vuestra victoria. No dijo el resultado, dijo vuestra fe. La que vence al mundo, la que trae el resultado. O sea, tú no puedes alcanzar la victoria si no vas primero por el camino de la fe. Si no vas primero, por el camino de la fe. Y en ese camino de la fe hay que sortear obstáculos, hay que sortear dificultades, hay que enfrentar situaciones, hay que enfrentar un sinnúmero de cosas. ¿Sabes por qué? Porque ese es el camino que te desarrolla, ese es el camino que te hace crecer, ese es el camino el que te lleva, el que te enseña y te lleva a permanecer cuando viene el día malo. Cuando viene el día malo. Claro, eso será lo que Dios probará en usted y en mí. Si estamos haciendo uso de esa fe. Porque esa es nuestra victoria, dijo Jesús. Claro, porque es un error pensar que por el hecho de servir a Dios no nos van a venir los días difíciles. Hermano, es un error pensar que por el hecho de servir a Jesús no va a venir el día malo. Que por el hecho de estar en la iglesia no vamos a tener que enfrentar situaciones. No, es un error. Jesús dijo que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener días malos, vamos a tener que enfrentar situaciones que a lo mejor tú y yo no esperamos. ¿Sí? Pero si estamos preparados, ¿qué es lo que es estar preparado? Es estar depositando tu confianza en Dios, creyendo que Él es tu ayudador, que Él es tu escudo, que Él es tu fortaleza. Claro, y haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, cumpliendo con lo que Dios estableció. Si tú estás haciendo eso, estás preparado para que el día malo venga y tú no desmayes. ¿Cómo eso, pastor? ¿No es muy soberbio? No, porque ya no son tus fuerzas. Son las fuerzas de Dios sosteniéndote en ese día malo. Y el día malo no está por sobre Dios, no está por sobre lo que Él puede hacer. Esa es la diferencia. Por eso la importancia de permanecer. Porque si no permanecemos en la fe, ¿sabe lo que sucede? Satanás conoce. Y como conoce, nos va a avergonzar. Como conoce, va a hacer lo que quiere conmigo y contigo. ¿Sabes por qué? Porque Él también conoce la Escritura. Él conoce la Biblia, Él cree y tiembla. Lo que Él no hace es obedecer. Lo que Él no hace es obedecer. La Biblia dice que Satanás también cree y tiembla. O sea, conoce la Escritura. Y como conoce la Escritura, está esperando en qué momento usted y yo, mira lo que te voy a decir, dejamos de confiar. Porque cuando dejamos de confiar, dice, esta es presa mía, esta es presa fácil. Entramos al terreno de Él. Entramos al terreno de Él. Y cuando entramos al terreno de Él, Él no solo hurta, mata y destruye, dice la Biblia. Claro, por eso es un error pensar así. Porque eso no será así, sino que habrán y vendrán también estos días malos. Hubiere yo desmayado, dijo David, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Dónde David iba a ver la bondad de Dios? Aquí en esta tierra. ¿Dónde David hubiese desmayado? Aquí en esta tierra. ¿Dónde David necesitó tener fe? Acá en esta tierra. ¿Dónde necesitó confiar y creer en Dios? Acá en esta tierra. ¿Dónde tú y yo necesitamos confiar, creer en Dios? ¿Es acá en esta tierra? ¿O usted piensa tener fe cuando llegue arriba? Cuando llegue arriba no le va a servir. No le va a servir. No le va a servir. Tenemos que llegar arriba, claro que tenemos que llegar arriba y te aseguro que no vamos a llegar por la fe. Muchos no llegarán por la fe. Llegarán porque sí o sí tienen que una cuenta que rendir.
Pero la fe te tiene que servir acá. Es acá donde tú y yo necesitamos ver, necesitamos manifestar, necesitamos seguir creyendo. Es acá donde usted y yo no necesitamos no desmayar en los tiempos que estamos viviendo o enfrentando. Y para hacerlo necesitas creer. Para hacerlo necesitas tener fe. Verso 14. Mire lo que dice David. Dice, aguarda a Jehová. Mire lo que dice David. Dice, aguarda a Jehová. Escúcheme bien. Y dice, y siéntate en el sillón. No, dice, aguarda a Jehová. Esfuérzate. Aguarda a Jehová. Después dice, esfuérzate. Después dice, y aliéntese tu corazón. Escuche bien, dice, sí, espera a Jehová. ¿Sí? No dice si espera a Jehová. No, tiene una coma. Dice, sí, espera a Jehová. Claro, primero, aguardar a Jehová. O sea, aguardar es seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Segundo, esforzarte. Tercero, aliéntese tu corazón. No está hablando de fe. Está hablando de permanecer en ella. Está hablando de vivir por ella. Está hablando de vivir y conducirte a través de ella. Dice, sí, espera a Jehová. O sea, no te canses, no te detengas. Porque es la única forma que no desmayes. Es la única forma que puedas alcanzar lo que Dios te habló. Claro, no hay otra forma, hermano. Por eso la importancia de la fe para esperar en Dios. Claro, y para también creer que Él viene de camino cuando tú y yo estamos esperando en Él. Pero nadie puede pensar que estará exento de desmayar en el día malo. Bueno, pastor, ¿vamos a desmayar o no? Claro, a todos nos van a venir los problemas. Jesús dijo, vamos a tener aflicciones. Una cosa es que vengan, que en algún momento los tengan que enfrentar. Acuérdense que Josafat, cuando vienen los tres ejércitos, lo primero que viene es miedo, dice, temor. Eso dice la Biblia, dice Crónica. ¿Sí? O sea, desmayó. Mire, desmayó. Pero la confianza en Dios nos hace fortalecernos en fe. ¿Sabes para qué? Para no caer. Desmayamos y nos enderezamos nuevamente. Desmayamos para arrodillarnos delante de Dios, para buscar a Dios y para pararnos después también en Él. Claro, por eso nadie puede pensar que a lo mejor va a estar exento de ese día malo y a lo mejor en ese día malo tener que enfrentar algo de temor. Nadie puede pensar que los problemas, hermano, no lo van a tocar, claro, y no lo van a desgastar cuando le toca enfrentarlo. A todos nos desgastan los problemas. ¿O usted hace fiesta cuando vienen? No, pues, usted no juega la pelota con ellos. Lo desgastan los problemas, lo hacen pensar, esforzarse. Claro, usted dice, ¿y cómo lo voy a hacer? A ver cómo, y empieza a organizar y ligerito se empieza a ir a Dios, empieza a buscar a Dios, a orarle a Dios y Dios le empieza a aclarar las ideas. Pero se tiene que esforzar, tiene que hacer algo diferente para que algo nuevo venga, para que venga una respuesta nueva. Por eso David se daba cuenta que por más que adorara a Dios, sí, cantara salmos a Dios, si él no caminaba en fe, desmayaría. Desmayaría. Por eso dijo, hubiese Dios desmayado si no creyese. Si no creyese, porque creía no desmayaba. Porque creía Dios lo sostenía. Porque creía Dios lo sustentaba. Claro, David sabía que si no llevaba una vida de fe, ni una vida en fe, ni por más espiritual que fuese, él podía desmayar. Claro, David sabía que si no llevaba una vida en fe y no vivía en fe, ni por muy espiritual que fuese, ni porque se conociese toda la Escritura, iba a desmayar. Iba a desmayar, y yo conozco mucha gente que se conoce muy bien la Escritura, pero desmaya en el momento de presión. Claro, desmaya en el momento que tiene que ser exprimido. Cuando tiene que ser exprimido, esa naranja no da jugo. Se veía hermosa, preciosa, aparatosa, naranjosa. Pero en el momento de de ponerle presión, estaba seca. No tenía jugo, qué decepción. ¿Sí? Y a lo mejor tú no tienes ninguna característica. A lo mejor no tienes ninguna. Pero que Dios te pille haciendo así como Él dijo. Que Dios te pille haciendo como Él estableció. ¿Sabes por qué? Porque el que galardona es el Señor. El que va a hablar de ti será Dios mismo a través de otro.
No necesitas anunciarte tú, necesitas hacer lo que Dios te mandó a hacer y dice que Él te exaltará. David sabía que si no llevaba una vida de fe y una vida en fe, ni por más espiritual que fuese, él iba a desmayar. Y ahí está el por qué los hombres y las mujeres de Dios caen. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos que esto nos puede suceder. ¿Y sabe por qué nos olvidamos? Porque nos confiamos en lo que conocemos. Nos confiamos en lo que ya sabemos. Claro, no hacemos maestros sabios muchas cosas. Y nos olvidamos que lo que te mantiene en fe es estar conectado con Dios, con su palabra y con su espíritu. Eso nos mantiene en fe. ¿Sabe lo que nos mantiene en fe? Haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Cumpliendo lo que Dios estableció. Aunque eso vaya en contra de lo que tú piensas. Porque cuando tú piensas, ya estás usando lógica, eso ya no es fe. Ya no es fe. Por eso es mejor vivir conforme a lo que Dios establece para tu vida. Porque cuando venga el día malo, tú no vas a desmayar. Tú vas a seguir creyendo, confiando que Dios te va a sustentar, que Dios te va a proveer, que Dios te va a socorrer, que Dios no te dejará hundirte. Nos olvidamos que esto nos puede suceder si no permanecemos toda nuestra vida en fe. Por eso la importancia de que usted y yo entendamos y vivamos este principio que David vivía y entendía. Que si no permanecemos en fe, vamos a desmayar en lo que Dios nos dijo. Vamos a dejar de creer, vamos a dejar de confiar. Y cuando tú dejas de confiar, Satanás dice, esta presa es mía. Esta presa es mía. Y hace lo que quiere contigo. Te avergüenza, te utiliza. ¿Sabes por qué? No porque Dios lo quiso, porque tú le diste entrada a Él. Tú dejaste de vivir conforme a tu identidad. Dejaste de vivir conforme a tu identidad como justo. Dejaste de vivir, caminando en ese camino de fe para permanecer siempre caminando en victoria. Dejamos de vivir así. Dejamos el camino de la fe y creemos que la victoria nos acompaña. No, Señor. No, y esta es nuestra victoria, no el resultado que tú y yo tengamos. Hoy día quizás celebramos, mañana lloramos. ¿Sabes por qué? Porque el resultado final no fue la victoria. No fue la victoria. Nuestro resultado, nuestra victoria era la fe. Era la fe. Claro, por eso la importancia de que usted y yo entendamos esto que entendió David. Porque en el momento de que usted entienda y esté consciente de lo que David decía, usted se va a esforzar para desarrollar su fe. Se va a esforzar para llegar a tenerla como un estilo de vida. Se va a esforzar para que esa fe no sea algo que usted usa para cuando necesita alcanzar algo, sino que será para que usted permanezca confiando, obedeciendo y ejecutando lo que Dios nos mandó a hacer. Usted va a entender que la fe es parte de usted y que si no hay fe es como si no hubiera sangre en usted. No hay vida. No hay vida. La fe es lo que te hace avanzar, lo que te hace soñar, lo que te hace visionar, lo que te hace creer, lo que te hace esperar lo que Dios dijo. Mire lo que dice Hebreos 10:38. Dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo tiene que vivir usted? Creyendo que verá lo que Dios le dijo. Porque si usted cree lo que Dios le dijo, no va a desmayar. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, y si desmayare, no agradará al Señor, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, usted tiene que vivir creyendo en lo que Dios le dijo, en lo que Dios puede hacer. Creyendo que el Dios de David es el Dios suyo. Creyendo que el Dios de Moisés es el mismo Dios de usted. Creyendo que el Dios de Josué, aquel que le habló a la luna, le habló al sol, es el mismo Dios suyo. Que ese poder no ha cambiado, el Dios no ha cambiado. Su amor no ha cambiado, su brazo no se ha encogido, al contrario, se estira cada día más por usted. Por eso que si no desarrollamos la fe en Dios como una cultura de vida, seríamos presa fácil. ¿Para qué cosa? Para que Satanás nos haga dudar y caer. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que usted y yo debemos vivir por fe. Satanás conoce la Escritura. Él conoce esto. Él sabe que usted y yo debemos vivir por fe. Él sabe que la Biblia dice que el justo por su fe vivirá.
Y cuando usted deja de vivir por fe, Satanás lo divisa al tiro. Y dice, allí hay una presa fácil. Porque no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. No está viviendo conforme a lo que Dios estableció para él. Y como él conoce, va por usted. Como él conoce, también conoce lo que él hace, no obedecer. Pero conoce, cree y tiembla a la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso él va por usted. Claro, por eso él va por usted, porque él sabe que usted y yo debemos vivir por fe. El enemigo sabe que usted y yo, usted y yo, si no permanecemos en el diseño de Dios, seremos presa fácil. ¿Para qué cosa? Para que desmayemos. Claro, para que desmayemos. Mire, tenemos otro ejemplo, el de Pedro. La Biblia dice que cuando sale de la barca a caminar por las aguas conforme a la palabra que Jesús le habló, mire lo que le voy a decir, ¿caminó sobre el agua? Claro que caminó. Pedro caminó sobre el agua conforme a lo que le dijo Jesús. ¿Eres tú, Señor? Si eres tú, haz que yo vaya a ti. Jesús le dijo una cosa, le dijo, ven, Pedro. Eso le dijo Jesús. La fe la tuvo Pedro para salir de ese bote en medio de esa tempestad, en medio de ese temporal. La fe la tuvo Pedro para caminar por el agua. Claro, porque él caminó. Mientras se mantuvo en fe, escúcheme bien. Mientras se mantuvo en fe y mientras se mantuvo creyendo, se mantuvo a flote. Claro, se mantuvo a flote. Por eso hoy día yo te digo, mantente en fe. Hermano, mantente en fe. Porque tu casa permanecerá a flote. Tu familia permanecerá a flote. Tus finanzas no se van a hundir. Tu negocio no va a terminar si te mantienes en fe. Ah, pastor, pero Pedro se hundió y en el momento que retornó la fe a Cristo dijo, maestro, sálvame. Ahí estaba Jesús para colocarlo a salvo. Ahí estaba Jesús para que nada de lo que tenía Pedro se ahogara, se perdiera, se hundiera. Y si tú y yo entendemos esta palabra, si tú y yo entendemos cuál es el diseño de Dios, nada de lo tuyo se va a perder. Nada de lo tuyo se va a hundir. En este tiempo, hermano, estamos todos asustados. Esto se va a acabar, esto viene mal, esto no va a funcionar. ¿Cuántos días vamos a estar en cuarentena? A toda esta empezamos cuarentena hoy día acá en Victoria a las 10 de la noche. Pienso terminar antes. ¿Sí? Pero ¿cómo estamos? Desmayando. Desmayando, ¿por qué? Porque nos olvidamos de lo que Dios ha dicho. Dejamos de creer en lo que Dios nos habló. ¿Cuántos días Dios nos viene hablando? ¿Cuántos días estamos en esta condición? Y si usted y yo estamos de pie, es porque la palabra de Dios ha surgido efecto, ha tenido un resultado en usted y en mí. Claro. Por eso Pedro, tuvo un resultado en la fe que tuvo. Desmayó, claro que desmayó. Pero desmayó, ¿sabe cuándo? Cuando dejó de confiar. Por eso que los problemas cuando vienen y tú, no estás parado en la confianza que Dios ha puesto, que en la confianza que Dios nos ha dado, claro que nos van a hacer desmayar. Pero si empezamos a creer, como dijo David, no vamos a desmayar. Vamos a ver la respuesta de Dios, vamos a ver el resultado de Dios. Mientras te mantengas en fe, mientras te mantengas en fe, tu casa, tu familia, tus finanzas se mantendrán a flote. ¿Sí? Pedro en algún momento desmayó en su fe. Claro que desmayó. Y a lo mejor esa es la situación, hermano, que tiene usted o que está enfrentando hoy en día allí en su hogar. Pero le tengo una buena noticia. Le tengo una buena noticia. Es verdad que Pedro desmayó en su fe. Es verdad que Pedro, o es verdad que las situaciones y el miedo como a lo mejor le está ocurriendo hoy en día a usted, a Pedro lo invadió. Eso es verdad. La Biblia lo dice. Pero la Biblia dice que en el momento que él volvió su vista nuevamente a Cristo, sí, que en el momento que Pedro volvió a poner su confianza en Dios, Jesús lo sacó a flote. Pedro no se hundió. En el momento que vuelve a poner su confianza en Dios, mire, escúcheme bien, Dios lo sacó a flote. Dios no permitió que nada de Pedro se hundiera. Y si tú y yo entendemos esta palabra, nos alineamos al propósito de Dios, nos alineamos a la voluntad de Dios, nada Dios permitirá que se hunda de nosotros. Pero si usted y yo nos sentimos bien hoy día como estamos, nos sentimos seguros y decimos, no, a mí nada me pasa, hermano, te tengo una mala noticia. En cualquier momento desmayamos. Ah, pastores, que yo confío en Dios.
¿Sabe para qué es lo que es la fe? Para cuando somos nosotros llevados a hacer la voluntad de Dios. Porque cuando no hay fe, hacemos la nuestra. Cuando hay fe, tú sabes que pase lo que pase, aunque sea contrario a lo que tú piensas y te digan, tú sabes que cuando hay fe, tú haces, obedeces y Dios también. Y Dios también trae el resultado. Por eso David dijo, hubiese yo desmayado si no creyese que veré, dijo, las bondades de Jehová. O sea, hubiese yo desmayado si no hubiese tenido fe. Porque por causa de creer, dijo David, yo voy a poder ver las bondades de Jehová, dijo, aquí en esta tierra. Claro, aquí en esta tierra, tu casa no se va a hundir. Tu familia no se hundirá. Y aún tus finanzas en el tiempo malo permanecerán a flote. ¿Sí? Aún en el tiempo malo permanecerán a flote. Por eso David dijo, hubiese yo desmayado si no creyere que veré las bondades de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces escúcheme bien esto, mire, antes de terminar. Porque es importante que usted pueda escuchar esto. Entonces el diseño y la forma para no desmayar, o la manera de mantenerse a flote, escúcheme bien, es permaneciendo en fe. Es permaneciendo en fe. Es viviendo conforme a tu identidad y conforme a lo que Jesús dijo como justo. Por eso el salmista dijo en el verso 14, aguarda a Jehová. Dijo, sigue viviendo con tu identidad. Sigue viviendo con la identidad que Dios te dio. Aguarda a Jehová. Dijo, aguarda a Jehová. Aguarda en fe. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, dijo, espera a Jehová. Sí, aguarda en fe. Espera en fe. Permanece en fe. Esfuérzate y toma fuerza en tu corazón. Claro, y permanecerás a flote. Y permanecerás a flote. Porque si rindes tu corazón a la circunstancia, a las situaciones, al problema o a lo que estás enfrentando, te vas a hundir, te vas a ahogar. No vas a ver lo que Dios tiene para ti. Por eso David decía, hubiese yo desmayado si no hubiese creído. Nos conviene creer. ¿Sabes para qué? Para no desmayar, para permanecer de pie esperando ver lo que Dios dijo que ha de acontecer. ¿Qué ha de acontecer? El salmista no desmayaba, y no desmayaba no porque no enfrentara problemas o situaciones, sino que era porque esperaba en fe, caminaba en fe y vivía en fe. Por eso él sabía que su bendición, escúcheme bien, y su provisión permanecería a flote. Por eso él sabía que su bendición y su provisión la iba a ver, permanecería a flote. ¿Sabe por qué? Porque él creía que las vería. Él creía que el que le prometió era fiel para cumplir. Claro, él creía que si permanecía en fe en aquel que le prometió, el que le había prometido, sería fiel también para mantenerlo a flote. Por eso yo creo que Dios nos va a permanecer, nos va a mantener a flote. Por eso yo creo que la circunstancia, la situación que enfrentemos, no nos hundirá. No nos hundirá. ¿Y sabes por qué? Porque hubiera yo desmayado si no hubiese creído que Dios en esta tierra, Dios nos iba a bendecir. No estaría aquí. No estaría aquí. Hoy día no hay nadie en este lugar. Hoy día no es un culto donde está la iglesia presente físicamente. ¿Sí? No es un culto. No lo estoy llamando a levantar una ofrenda a la cual usted debiera hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque usted cree en lo que Dios le ha dicho. Pero estoy allí creyendo, estoy aquí creyendo, escúcheme bien, estoy creyendo que Dios nos mantendrá a flote. ¿Sabe por qué? Porque no he desmayado. ¿Sabe por qué? Porque he buscado fortalecerme en el Señor. He buscado fortalecerme en Él para creer y no desmayar. Que voy a ver lo que Dios nos dijo. Que voy a ver lo que Dios hará. Claro, voy a ver lo que Dios hará. Yo no sé si usted cree que va a ver lo que Dios va a hacer en usted, pero yo sí. Porque una de las cosas que nos llevan a hundirnos es la falta de fe. Es el no estar convencido de que aquel que prometió también es fiel para cumplir. Yo no sé si usted quiere permanecer a flote. Yo no sé si usted anhela que a lo mejor su negocio permanezca a flote.
Hoy es un tiempo complicado para los victorienses quizás, porque hay mucha gente que tiene su negocio, su pyme, hay mucha gente que tiene su emprendimiento. Claro, y no todos van a poder trabajar, no todos van a poder conseguir un permiso para poder abrir. ¿Sí? Pero hoy día yo le hablo a gente de fe. Si a usted no le enseñan la fe, necesita aprender lo que le agrada a Dios. Necesita entender lo que a Dios le agrada. Porque será eso lo que te haga permanecer a flote. No cuánto conozcamos de Dios, es cuánto tú y yo cumplamos lo que Dios nos quiere enseñar y lo que Dios nos da a conocer.